Bien, continuamos con esta reflexión de la fe de un amigo. Y para ello quiero leerte lo que dice Hechos, capítulo 15, versículos 36 en adelante. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Juan Marcos los había abandonado en Panfilia. Pasó un tiempo. Bernabé y Pablo hicieron su trabajo misionero, predicaron el Evangelio. Muchos hermanos conocieron al Señor. Muchas iglesias fueron organizadas. Obreros fueron levantados. La obra creció. La obra se multiplicó. Volvieron a Jerusalén. Estuvieron un tiempo y Pablo siente la necesidad de volver a ver a los hermanos a quienes ellos habían predicado, a quienes ellos habían ganado. Y entonces habla con Bernabé para volver a esos lugares. Y Bernabé, del que te hablé en la primera parte, un hombre sabio, un hombre de Dios, al igual que Pablo, dijo: ¿por qué no le llevamos a Juan Marcos con nosotros? Y eso no le pareció bien a Pablo, porque Pablo sentía sobre sus hombros una gran responsabilidad, un gran desafío. Sentía la necesidad de tener a su lado gente comprometidos, gentes que puedan responder, sean leales al Evangelio y leales también a su compromiso. Y veía en Juan Marcos una persona indecisa, tal vez, que no era lo que él realmente estaba necesitando para llevar tan gran obra adelante, cual era el de llevar el Evangelio a los gentiles. Entonces hubo tal desacuerdo entre ellos, dice la Escritura, que decidieron separarse. Se rompió tal vez un compañerismo, cosas que a veces pasan en la vida. Cada uno de nosotros tenemos seguramente experiencias similares a esta. Y cuando vienen estas situaciones, nos duele, porque es como que sentimos que muchos proyectos se nos trunca, no se llega a concretar. Y tanto Pablo como Bernabé capaz que habían hecho muchos proyectos, muchos planes, y en ese momento deciden separarse por una situación. Y en ese caso, la fe de un amigo, que es el título de mi reflexión, Bernabé, un hombre sensible, un hombre sabio, como dice la Escritura, un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, cualidades que nos hace falta en este tiempo, ¿no? Y como era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, veía tal vez en Juan Marcos lo que Pablo no estaba viendo. Pablo tal vez lo veía como no digo como un fracasado, pero sí alguien que falló en una área de su vida. Entonces por esa razón seguramente decidió no llevarle. Pero Bernabé estaba viendo en él algo que seguramente Pablo no lo vio. Y entonces Bernabé decide jugarse, ya no ahora por Pablo, sino por su sobrino Juan Marcos, y decide quedarse con él, con Juan Marcos. Entonces Pablo le lleva a Silas con él, y Bernabé le lleva a Juan Marcos. La Escritura sigue los pasos de Pablo y de Silas, pero no tenemos muchos datos de Bernabé
y de Juan Marcos. Dice la Escritura que ellos navegaron a Chipre. Pasó tiempo, pasó muchos años. Y en 2 Timoteo, aparece nuevamente el nombre de Juan Marcos. No sé cuánto tiempo habrá pasado desde que ellos se separaron hasta esta escritura que quiero compartirte. 2 Timoteo 4, versículo 11. Escribe el apóstol Pablo a Timoteo y le dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. La fe de un amigo. Necesitamos que alguien crea en nosotros. Bernabé creyó en Juan Marcos. Creyó en la obra de Dios en Juan Marcos. Por más que hubo situaciones que aparentemente demostraba lo contrario. Pero pasó tiempo. Pablo está preso y se siente tal vez, no sé si abandonado, pero él dice: solo Lucas está conmigo. Y le dice a Timoteo: toma a Juan Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aunque en ese segundo viaje no le pareció que iba a ser útil, porque faltaba forjarse en Juan Marcos un carácter. Pero en este pasaje encontramos ya a Pablo hablando bien de Juan Marcos. Maduró, creció, se fortaleció a través seguramente de las luchas, a través de las pruebas. Pablo habla bien de Juan Marcos. No solo Pablo, sino también Pedro. Pedro también habla de Juan Marcos, porque lo conocía. También dice que fue un colaborador de Pedro. Primera Pedro 5:13. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. La fe de un amigo hace la diferencia. Y en la iglesia necesitamos a muchos Bernabé, porque hay muchos Juan Marco, que cometen errores, que ven las cosas difíciles y deciden regresar. Pero necesitamos de Bernabé que vea en nosotros el potencial, el llamado, la vocación, el ministerio que Dios nos ha dado. Tal vez vos sos un Juan Marcos. Tal vez decidiste en algún momento regresar a Jerusalén y abandonar tu trabajo, tu llamado, tu ministerio, el don que Dios te dio. Pero hay Bernabés que ven en ti aquello que Pablo no lo vio en Juan Marcos. Gracias a la fe de Bernabé en Juan Marcos, entre otras cosas, hoy tenemos el segundo evangelio
en el Nuevo Testamento. Gracias a que alguien creyó en él. No solamente eso hizo muchas cosas Juan Marcos. Así también hay mucho trabajo para vos. Aunque decidiste regresar, aunque decidiste abandonar, vos sos parte de la obra de Dios. Solamente necesitas retomar. Y sabe Dios, solamente Dios, las muchas cosas que todavía tenés por delante para hacer. Tal vez Juan Marcos dijo, bueno, esto no es para mí. No era eso lo que yo esperaba. No era eso para lo que yo me enlisté. No sé qué habrá pasado, pero él decidió regresar. Pero cuando volvieron sus líderes, alguien fue a verlo, alguien fue a visitarlo seguramente. Alguien fue a escucharle y alguien creyó en él. Bernabé creyó en Juan Marcos y se jugó por él. Y después de muchos años Pablo le dice, me es útil en el ministerio. Vos sos útil para el ministerio. Dios puso en vos talentos, capacidades que se necesita hoy en la iglesia. Pero decidiste abandonar. Otros pueden decir por vos, tráemelo contigo, porque me es útil. Dios te conoce, porque Él te llamó, Él te dio dones, Él te dio tu ministerio. Y estás en los planes de Dios, por más que regresaste a Jerusalén. Levántate hoy. Levántate, hermano. Dios te bendiga. Dios te dé fuerza. Dios te saque de ahí de donde estás. Tal vez estás ocupado en tu trabajo, en tu familia, y dejaste de lado aquello para lo que Dios te llamó. Pero el llamamiento de Dios se cumple. Por más que cometamos errores, por más que nos equivoquemos, lo que Dios diseñó para vos se va a cumplir, no importa la edad que tengas. Levántate, hermano, y vuelve a tu viaje misionero. Dios tiene preparado para vos y para mí, para todos los que amamos su venida, una corona incorruptible. Dios te llamó con un propósito. Y cuando te limitas a ti mismo, estás limitando a Dios. Y cuando limitas a Dios, te estás limitando a ti mismo. La fe de un amigo. Jesús es tu mejor amigo. Y Él cree en ti. Él cree en la obra que Dios hizo en ti. Él te llamó. Él sabe el potencial que vos tenés. Por más que los hombres no lo vean. Pablo era un gran apóstol, un gran hombre, pero no vio en Juan Marcos lo que Bernabé estaba viendo. Jesús es tu mejor amigo. Él te dio tu ministerio. Él te llamó para servirle. Levántate y retoma tu compromiso y vas a ver que las cosas van a cambiar. Dios te bendiga.